Hola, ¿qué tal? Íbamos a hablar hoy de Robocop, ¿no? Lo recordáis, ¿verdad? Pero no puedo explicarlo yo sola a partir de la biología. Necesito un poco de robótica. Así que hoy me va a acompañar producción. Pues eso es, chicos. Hoy vamos a hablar de Robocop, como me preguntó uno en Facebook. ¿Pero de la nueva o de la buena? No os preocupéis, tranquilos, relajad, de la buena, por supuesto. Pero es algo que... ¿Estás haciendo algún gesto? Piensas que no, pero que te veo de reojo, ¿eh? Tengo mirada de 360 grados como los camaleones. Bueno, eso. Que vamos a hablar de Robocop desde el punto de vista de la ingeniería. Él es ingeniero informático y ha hecho un máster en inteligencia artificial y sabe bastante de robótica y, pues, desde el punto de vista de la biología. Yo creo que todos ya conocen de qué va Robocop, ¿no te parece? Sí, todos en algún momento la hemos visto a lo largo de nuestra vida. Claro, va de un policía que ha tenido pues un accidente porque ha llegado a donde estaban una serie de malhechores y le han empezado a pegar tiros por todo el cuerpo. Y el tiro final, ha sido un tiro en la cabeza que fue el que le dejó totalmente KO. Sí, pero aún así, según sale en la película, el protagonista sigue vivo y lo llevan en ambulancia hasta el hospital. Sí, lo cual es bastante curioso, pero tengo entendido que mientras lo están reanimando resulta que termina muriéndose por completo, pero de alguna manera consiguen revivirle para poder hacer una especie de cyborg con los restos de su cuerpo, que creo recordar que es el tronco y la cabeza. Así es. ¿Y tú crees que podría haber sido así? Pues francamente, desde el punto de vista de la biología, a mí me resulta un poco rarito, ¿para qué te voy a engañar? Porque, bueno, a ver, sí que sería posible, teniendo en cuenta que tienes un tronco y una cabeza sanos, sí que veo totalmente posible que puedas incorporar unas extremidades artificiales, porque se ve continuamente personas que les faltan todos los miembros, pero que les advienen extremidades artificiales y que terminan teniendo pues una vida normal y corriente sin ningún tipo de problema. Pero el problema que yo veo fundamental en esta película es justamente el tema del tiro en la cabeza y de la muerte de nuestro amigo. Bueno, normalmente un tiro en la cabeza pues es algo que te deja secuelas. Al no ser que tengas mucha suerte y no te haya dañado ningún vaso importante ni nada por el estilo y demasiada suerte, pues entonces puedes salir bien, pero yo creo que siempre con alguna secuela. Y de hecho lo vemos a lo largo de la película como Murphy termina que no es el mismo que al principio de la película. Le vemos un poco más alegre al inicio y luego cuando termina siendo Robocop pues es un poco más distinto, más frío, no acaba de acordarse bien de todas las cosas, aunque recupera la memoria, pero que está un poco tocado, eso sí lo vemos y eso estaría bien reflejado. Pero el problema principal lo encontramos en la muerte cerebral, que es lo que marca la muerte de una persona, lo que se conoce clínicamente como muerte biológica, que ya lo he explicado alguna que otra vez en el canal. Es decir, por un lado tenemos la muerte clínica, que sería la desaparición total y absoluta de signos vitales, latido cardíaco, respiración, etc. Pero luego está la muerte biológica, que es cuando el cerebro termina muriéndose. Es decir, si el cerebro en un periodo de entre 4 y 15 minutos no recibe nada de oxígeno, comienza a dañarse y al final ese daño es tan absoluto que no se puede reparar de ninguna manera y eso sería la muerte biológica. Porque, chicos, no se trata de que el cerebro se apague y que solamente tengas que reiniciarlo, no. Es que el cerebro se termina dañando como si un disco duro de un ordenador se dañase por completo. O sea, ya no, por mucho que intente reiniciarlo, es que no va a funcionar de ninguna de las maneras porque está dañado. La falta de oxígeno daña muchísimo el cerebro. Y ahí es donde veo el problema. Porque si nuestro amigo Murphy ha terminado fiambre, entonces es que no le pueden revivir de ninguna de las maneras por mucho que lo intenten. No podría haber forma porque el cerebro está totalmente dañado. Lo que a lo mejor podría haber sería una forma de mantener irrigación de oxígeno en el cerebro para que no se dañe.
Lo que pasa que tienes que actuar en un periodo de tiempo muy corto, 4-15 minutos, y ahí estás un poco limitado. Y teniendo en cuenta los medios que tenían en aquella época, que creo recordar que en 1987, ese hombre estaría muerto y remuerto. Ni Robocop, ni película, ni nada. Y si suponemos, como está en la película, que realmente existe la tecnología, alguna máquina, algún aparato capaz de mantener irrigado al cerebro, aunque no lo muestren en la película como tal, ¿cuál sería el siguiente paso realmente? Es decir, para mantener esos órganos. Bueno, a ver, es que el órgano que peor lo pasa de todo el cuerpo es el cerebro, justamente. El resto de órganos aguantan un poco más, pero aún así, cuando se inicia el proceso de muerte, se inicia un proceso primario, que es la autólisis, que también lo mencioné anteriormente en el canal, que es una, digamos, autodestrucción de los tejidos del cuerpo, pero es un proceso que tarda mucho más que la muerte cerebral. Entonces, si tienen la tecnología para conservar el cerebro, el resto va seguido, o sea, no habrá ningún problema. El problema lo encontraríamos con los balazos, porque recordemos que a Murphy le tirotearon un montonazo de veces, o sea que a lo mejor daños sufriría, pero si han conseguido mantener el cerebro con oxígeno irrigado, los órganos igual, y han conseguido curarle, extraerle las balas y no ha habido ningún daño importante a pesar del tiroteo, pues entonces sí que podría ser posible mantener a ese hombre con vida perfectamente. Como has dicho, una persona puede vivir si se le mantienen las constantes de cada uno de los órganos que tiene. Entonces, el primer paso que habría que dar a la hora de hacer una máquina para mantener eso es complementar con órganos artificiales que ha perdido en el accidente. Como por ejemplo podría ser un hígado artificial o riñones artificiales para filtrar la sangre y todas las sustancias que pueda generar el cuerpo, o un sistema que pueda proporcionar la energía, todos los nutrientes necesarios para que pueda funcionar. De hecho, en la propia película mencionan como en un anuncio, mientras tanto, que crean un corazón artificial que es capaz de funcionar. Y también la siguiente parte, si nos centramos en la parte mecánica, que ya habíamos mencionado las extremidades, sería cómo fabricar extremidades que realmente pudieran mover. Realmente, según la tecnología que hay, es bastante arcaica y bastante, ¿cómo decirlo?, muy fantasiosa en la película. Entonces realmente los mecanismos que ponen ahí que van a funcionar realmente no funcionarían hoy en día, no son mecánicamente posibles. Pero sí se podrían fabricar ciertos brazos o articulaciones, piernas, lo que se quisiera, para poder moverse como una persona normal. Pero el problema no reside en sí de cómo hacerlo, sino cómo alimentar ese sistema. Porque, por ejemplo, hay robots como los de Boston Dynamics que utilizan un motor de combustión interna para generar aire, mantener una presión y mover un sistema neumático. ¿Cómo metes un compresor o algo similar en un robot de este tipo? Es muy complicado. La otra opción sería eléctrica. Pero claro, tener electricidad a día de hoy, de momento lo que hay, no tenemos una batería ni un generador suficientemente potente como para mantener algo así. Al menos que se hiciera una mini central eléctrica, en plan una célula nuclear o algo así, que generara energía a partir de un isótopo radiactivo o algo de este estilo, que pudiera controlar, mantener la energía suficiente. Porque el problema de esto, de las dos piernas, aunque es muy bonito, es muy versátil, nos permite movernos por cualquier situación, subir y bajar escaleras, montañas, agacharnos, es decir, nos permite hacer muchísimos movimientos, pero el simple hecho de estar de pies es un gasto continuo de energía. Lo que sí sería más lógico y lo que es más normal es utilizar algo estilo silla de ruedas, que siempre en plano no gastas energía. Entonces seguramente viéramos robots o medio humanos que estuvieran con ruedas, o al menos inicialmente, porque es mucho más sencillo de mantener un sistema con ruedas, es estable,
que tener que mantener 2 piernas y 2 brazos. O sea que ya estamos viendo una limitación principal, que sobre todo es la alimentación, es decir, que utilizamos baterías, utilizamos aire, para ello necesitamos un motor que genere aire, un sitio donde almacenar el aire y mantenerlo a presión. No dejan de ser complicaciones que no son del todo fáciles de realizar, ni en esa época, ni ahora, y posiblemente en unos cuantos años tampoco. Lo que ya lleva a otra cuestión es cómo es posible que se levante y sepa andar como si nada. Es decir, ¿qué hay ahí entre medias de la cabeza y el cuerpo y las partes robóticas que hace que se levante y que funcione como si lo supiera hacer de toda la vida? Que ese es el otro punto. Ya, cómo mueve la máquina, que no deja de ser una máquina asociada al cuerpo. Claro. Ya. Es decir, no mencionan nada al respecto, ni qué es lo que hay, ni nada parecido. Al final no se dice nada, se supone que te conectan a la máquina y la máquina lo hace. Según mencionan un poco, al final es un programa que es el que controla realmente, parece que es al revés, el programa controla a la persona. Y como que quieren hacer pensar que en realidad es una persona, que es el policía que está luchando, sin embargo es el propio programa el que está luchando. Realmente es como si fuera un zombie, o es lo que intentan vender. Pero sí que llega un momento en el que no es el programa el que toma el control, sino es la propia persona. Entonces hay algo al revés que permite hacer estos movimientos. Otro estudio que se ha estado haciendo reciente y demás es lo de implantar un pequeño chip dentro del nervio que detecta la señal y lo emite. Se está utilizando para crear prótesis artificiales, ya sea de brazos o de piernas, para que parezca que el movimiento es el propio. O sea, al final tienes una prótesis de metal y los nervios del brazo de la parte anterior pues están conectados directamente a un chip que maneja la prótesis. Entonces en esos casos es como si tuvieras tú tu propio brazo, no exactamente, porque no tienes ningún sentido del tacto, no calculas bien cómo coger objetos y de ese tipo, pero sí puedes moverlo y te da la sensación como si tuvieras tu propio brazo. O sea, pero ¿cómo puedes a partir de un chip mover todo el brazo robótico que tiene varias partes, solamente colocándolo en un nervio? No, colocas en varios nervios, en todos los nervios, varios sensores. Entonces, dependiendo del movimiento que tú quieras hacer, lo detectas y haces el movimiento que debería hacer tu brazo, pero lo hace un robot. Va a haber un chip integrado en cada nervio y va a haber un chip que va a recibir todos esos cables. O sea, que hay un chip en cada nervio y luego hay otro que es el que integra las señales. Claro. O sea, hay otro aparte que integra las señales. Hay uno para manejar el brazo y uno por cada nervio. Esto está muy bien si pierdes un extremo de un brazo o de una pierna. Pero ¿qué pasa si pierdes todo el brazo, incluso el hombro? ¿Cómo enganchas todos los chips? Además de tener que utilizar muchísimos más chips, porque hay más nervios, debería haber más nervios porque hay más músculos, realmente ¿cómo identificas qué nervio va a cada parte y cómo lo sabes? Empieza a ser un problema. Y en este caso de Robocop, realmente prácticamente no tiene nada, no tiene ni brazos, ni hombros, ni nada. ¿Cómo diablos conectan eso igualmente con todas las piernas y cadera? ¿Cómo logran hacerlo? O sea, realmente es un problema. Sí. Otra técnica que se podría utilizar, aunque no está muy avanzada a día de hoy y no sé si llegará a estar lo suficiente, es el tema de medir las señales que hay en el propio cerebro. Ya existen cascos que te puedes colocar y miden las señales que emite el cerebro. Pero a día de hoy solo se pueden identificar cosas muy concretas, cuando el cerebro realmente piensa o utiliza zonas muy diferentes. Por ejemplo, cuando tú piensas en hacer una operación matemática, se activan unas partes concretas del cerebro que son muy diferentes a las que se activan cuando tú cantas. Entonces, ahora mismo, esos cascos tú los puedes entrenar para que, por ejemplo, un vehículo o cualquier cosa o algo, un brazo robot, se mueva en una dirección cuando tú cantas y en otra dirección cuando tú haces una operación matemática.
O sí, también cuando tú recuerdas algo que que estás feliz. Pero eso típico que se suele pensar en plan, me voy a poner un casco en la cabeza y voy a decir adelante y me va a entender el adelante, eso no existe y no sé yo si lograremos hacerlo en algún momento. O sea, que al final la cosa no sería flexiónate brazo, estírate, sino que sería más bien como 1 más 1 por 2 por 3. La 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 la. Exactamente. ¡Qué divertido! Realmente estos tendrían que tener una tecnología que enchufaras en plan un cable gordo a la entrada donde empieza la médula espinal, cambiar la médula espinal y cambiártela por tus cables y de ahí traducir todas las señales que se envían a alguna especie de código. Y que el propio programa, o sea, que hubiera un programa que identificara eso y que fuera capaz de mover el robot. Es decir, que tendrías un robot que es capaz de andar y moverse por sí solo y a partir de las señales que piensa la persona tuviera que inducir esos movimientos, es decir, que supiera en plan, para andar hago esto, pues que el robot se moviera de acuerdo cuando hace esas cosas. No va a ser complicado ni nada, que conectar todos los nervios con los cables. Madre mía, alguno seguro que falla. Yo creo que ahora es el momento de hacer una perspectiva hacia el futuro, ver que en estos momentos y en la película evidentemente había cosas que eran imposibles, pero quizá en el futuro se podría. El tema del cerebro, a ver, ahora mismo no se me ocurre ninguna forma de la que se podría mantener el cerebro completamente irrigado, con oxígeno, con sangre, etcétera. O sea, tendría que ser un sistema de bombeo continuo de la sangre sin necesidad de que una persona hiciera el RCP. Pero ahora mismo no se me ocurre qué tipo de maquinaria debería ser, qué tecnología se debería usar, ni qué técnica. Pero pienso que si se hace algún tipo de esfuerzo en ese sentido, sí que puedes salvar muchísimas vidas, y sí que lo de Robocop, lo de mantenerle vivo, siempre y cuando lo de que no le hayan dañado muchas partes del cuerpo las balas, eso, si se supera ese obstáculo, o sea, la muerte total y absoluta, yo pienso que podría ser posible al menos mantener viva a una persona. Pero ¿tú qué opinas del tema robótico? ¿Piensas que de cara al futuro podría ser posible un Robocop? Sí que está el caso de la silla de ruedas de Stephen Hawking, que realmente está controlada por un pequeño sensor que tiene localizado en esta parte y simplemente con pequeños movimientos puede moverse y tanto moverse como manipular su tablet para manejar el dispositivo que tiene para hablar y demás. Es decir, con un pequeño gesto, un pequeño movimiento lo puede hacer. Es bastante probable que en un futuro se evolucionen estos temas de obtener de algunos nervios las señales o de a partir del cerebro que se pueda definir mayor rango de opciones y puedas a lo mejor mover. Realmente una silla de ruedas, realmente con ir adelante, atrás, izquierda y derecha prácticamente tienes todo hecho. Sin embargo, pasar al tema de robot que anda, realmente pueden pasar bastantes años hasta que lo consigamos. De hecho, porque ahora mismo no hay ningún mecanismo o robot que sea capaz de mantenerse durante muchísimo tiempo. Piensa que ahora mismo la autonomía de algún vehículo de este tipo igual es 1 hora, como mucho, eléctrica. Que te vas de aquí al trabajo y te quedas a medias. No puedes, o sea, es realmente un problema. Sin embargo, una silla de ruedas puede estar 12 horas o más tiempo moviéndose. O sea, realmente lo que debería evolucionar bastante es el tema de energía, de baterías o algo de ese estilo, para que se pudiera utilizar algún sistema robótico en alguna persona que tuviera un problema. Lo que seguro que sí van aumentando es el tema de prótesis robóticas que van conectadas directamente a los nervios. Y es posible que no solo una parte de una pierna o un brazo, sino la pierna entera o el brazo, o incluso a lo mejor con suerte parte de una cara o algo de ese estilo. Hemos visto, él y yo, esta semana el caso en Dubái de un robot policía, que nos acordamos por el vídeo nos resultó bastante curioso, el caso ese.
ha salido la noticia de un robot que, si no me equivoco, lo han creado aquí en España. Y no es más que un robot que va a estar por la calle ayudando en tareas más bien de gestión de los viandantes. Realmente va a ayudar, tiene una tableta en el pecho y va a estar, pues, para informar, puedes denunciar delitos, puedes preguntar cosas y este tipo de tareas. Es un robot bastante pesado, grandullón, con ruedas. O sea, muy vasto y no es muy feo y no creo que aguante mucho tiempo por la calle, pero bueno. ¡Por feo! No nos lo imaginamos persiguiendo malhechores, ¿qué queréis que os digamos? Bueno, en teoría ellos dicen que este es el primer paso y que poco a poco van a ir adelante, y no recuerdo bien en qué año, que querían tener un robot policía completamente funcional. Pero ya veremos si realmente funciona o no. Realmente muchas veces en temas de ciencia ficción, la propia ciencia ficción se adelanta a los acontecimientos que hay, o incluso la ciencia busca hacer realidad cosas que ocurren en películas. Entonces muchas veces viene un poco inducido por la imaginación de los directores o los guionistas, que pasados unos años existan cosas que se habían pensado en una película. Así que no deja de ser también algo que ayuda a la ciencia a mejorar un poco en ese tema de creatividad o innovación y demás. Sí. Bueno, eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿No querías hacer como la reina? Así. ¿No querías saludar así como la reina?